Vamos a ver proyecciones de hombro para un estudio de radiología simple. Pero antes conozcamos un poquito la anatomía de esta zona, donde tenemos el húmero con la cavidad glenoidea, el acromion, la apófisis coracoides y la escápula también nos puede aparecer. En la primera, una anteroposterior de hombro, en el que el paciente estará en supino o en bipedestación. Si podemos elegir mejor en bipedestación para poder colocar mejor al paciente en cualquiera de las variantes, que esta posición tiene 3, según lo que se quiera estudiar. En la primera irá con la palma de la mano mirando hacia adelante, que también se llama anteroposterior verdadera o anatómica. La segunda con la palma de la mano pegada al muslo, esta le llamaremos posición neutra. Y la tercera, el paciente hay que pedirle que realice una rotación interna de hombro apoyando el dorso de la mano sobre su cadera. Aquí es hasta donde pueda el paciente, porque algunos pueden tener limitación de este movimiento. Y esta se llamará una lateral verdadera de húmero. El rayo central irá centrado en la apófisis coracoides, aunque también se puede 2 centímetros por debajo de ella. En la primera variante, que el paciente está colocado con la palma de la mano, como veis en esa imagen, y se obtiene esta visión. Se ve muy bien la articulación glenohumeral, la región subacromial y se ve de perfil la tuberosidad mayor del húmero, donde se inserta el tendón supraespinoso. En la segunda variante, con el paciente, como veis aquí, que coloca la mano, se ve la parte posterior de la inserción del tendón del supraespinoso. Y para la tercera, veremos muy bien el punto de inserción del tendón subescapular. La región subdeltoidea también se puede ver muy bien. Pero esto ya depende de la movilidad que tenga nuestro paciente. Para la lateral transtorácica, o también llamada método Lawrence, podemos colocar al paciente en supino o en bipedestación. En bipedestación, el paciente se pondrá en posición lateral con el miembro afectado colocado al buki y el otro levantado y apoyado sobre la cabeza para que esté más cómodo. Si se realiza en supino, la placa estará pegada al hombro y le pondremos una sujeción o alguna cuña para que se mantenga. Con el otro brazo en la misma posición que en bipedestación. El rayo central lo centraremos en la zona infraxilar y entrará perpendicular al chasis. Obtendremos una imagen como esta. Se ve una visión del húmero proximal proyectado a través del tórax. La escápula queda proyectada sobre la columna dorsal y la clavícula y el hombro, que no nos interesa, quedan proyectados por encima. Es una visión un poco rara, pero el húmero y la cavidad glenoidea se ven bastante bien. Ahora veremos un axial inferior-superior de hombro, también llamada método Lawrence, pero transaxilar, donde el paciente estará colocado en supino, el brazo estirado, formando un ángulo de 90 grados con el tronco, y la placa receptora irá apoyada en la parte superior del hombro, como veis aquí en la imagen, y hay que sujetarla con alguna cuña. El rayo central entrará por la axila, horizontal y perpendicular al chasis. Obtendremos una imagen como esta. Se ve la articulación glenohumeral, la porción lateral de la apófisis coracoides y la articulación acromioclavicular. También se puede ver la inserción del tendón subescapular en el borde anterior de la cabeza del húmero y el punto de inserción del tendón redondo menor, que se ve en el borde posterior de la cabeza humeral. Para un axilar de hombro no he encontrado imágenes, pero os digo la descripción. En el paciente en sedestación
con el brazo abierto y apoyado sobre la mesa, se le coloca la placa debajo de la axila. El rayo central irá dirigido a la porción media de la clavícula y aquí tiene una angulación craneal de 15 grados. Si el paciente está en bipedestación, esta angulación será en supino y de 25 grados. Se obtiene una imagen en la que se ve muy bien la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular y la porción externa de la apófisis coracoides, y también los puntos de disección de los músculos subescapular y redondo menor. Es muy parecida a la anterior que hemos visto, la Laurens transaxilar. Esta es otra forma de visualización. Ahora una semiaxial anteroposterior de hombro. El paciente estará en supino y el brazo pegado al muslo. El rayo central irá con una angulación craneal de 35 grados. Obtendremos una visión de la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular, y esta se emplea mucho para visualizar luxaciones posteriores. Vamos a ver ahora una oblicua postero-anterior de hombro. El paciente puede estar en supino o en bipedestación y lo colocaremos de forma oblicua a unos 60 grados del plano del chasis, apoyando sobre el receptor el hombro afectado. El rayo central entrará por la espalda, centrado en la articulación medioescapulohumeral y perpendicular al chasis. Se obtiene una visión como esta, la escápula en forma de Y. El palo vertical sería el cuerpo de la escápula y las divergentes de la Y, el acromion y la apófisis coracoides respectivamente. La cabeza humeral aparece superpuesta, donde está la unión de las ramas de la Y. Si el paciente tuviera una luxación anterior, la cabeza humeral aparece por debajo de la apófisis coracoides. Y si la luxación fuera posterior, subacromial, la cabeza del húmero aparece por debajo del acromion. Pasemos con la siguiente, una tangencial de hombro. El paciente en supino y el chasis se coloca sobre el hombro en vertical a la mesa. El brazo en posición de supinación y la palma de la mano va hacia arriba. También hay una variante en la que el paciente en bipedestación, con la placa apoyada sobre el antebrazo, la sujeta con su mano y le pedimos que incline el cuerpo hacia adelante unos 10 o 15 grados. Aquí el rayo entrará perpendicular. Si no, si usamos la que veis en la imagen, la posición de la imagen, el rayo irá en horizontal con una angulación hacia el suelo de 10 a 15 grados y se centra en la cabeza del húmero. Se obtiene una imagen como esta. Se ve el surco intertubercular libre de superposiciones, la corredera bicipital con el tendón de la porción larga del bíceps. Esta se ve muy claramente. Otra proyección de la cavidad glenoidea, o también llamada método Grassley. El paciente en bipedestación anteroposterior y se va rotando hacia el hombro afectado unos 35-40 grados hasta colocar la escápula paralela al chasis. El hombro irá pegado al buki. El brazo aducido con un poco de rotación interna y que lo apoyará sobre su vientre. El rayo central irá perpendicular al chasis sobre la cavidad glenoidea y se dirigirá a un punto situado a 5 centímetros por dentro y 5 centímetros distal de la parte superexterna del hombro. ¿Esto qué significa? Que, para que os hagáis una idea, es que esto se ve muy bien con la visión que se obtiene, ¿vale? Irá centrado pues ahí, sobre la cavidad glenoidea. Se ve el espacio articular entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. De ahí su nombre de esta proyección. Y vemos la siguiente.
Una anteroposterior y posterior-anterior bilaterales del hombro. Esto se usa para comparar las dos articulaciones, tanto de la parte izquierda como la derecha del paciente. Los brazos estarán colgando a los lados del cuerpo. Hay que procurar que los hombros estén a la misma altura y le pediremos al paciente que sujete con sus manos unos pesos para que los hombros caigan hacia abajo. El rayo central irá perpendicular al chasis, centrado en la yugular. Obtenemos una visión frontal y bilateral de las articulaciones acromioclaviculares. Esta imagen se emplea para visualizar luxaciones, separación y la función de las articulaciones del hombro. Vamos a ver ahora una axial inferior-superior de hombro, también llamada método Lawrence. El paciente irá en supino y el hombro se debe elevar unos 10 centímetros, con unas cuñas por debajo, ¿vale? El brazo estará en aducción de 90 grados y en rotación externa. El chasis se coloca sobre el hombro, se apoya con la mesa, se sujeta con unas cuñas. Aquí le vamos a pedir al paciente que suspenda la respiración en expiración para tomar la imagen. El rayo central entrará perpendicular a la placa y centrado en la axila. Se obtiene una imagen como esta, una visión de la articulación glenohumeral y acromioclavicular, y también se ve la parte lateral de la apófisis coracoides. Vamos a ver otra que se llama axilar inferior-superior de hombro, el método West Point. Aquí el paciente irá en decúbito prono, se eleva el brazo afectado unos 10 centímetros. Aquí se ve muy bien lo de la cuñita de la anterior proyección, ¿vale? Que también la llevará así como una almohadita. El brazo, el paciente lo tiene que colocar en abducción de 90 grados. El antebrazo estará colgando al borde de la mesa y el chasis se coloca en la parte superior del hombro. El rayo central irá con una angulación de 25 grados hacia adelante y de 25 grados en dirección media. Aquí en el dibujo esto se explica muy bien. La rayita azul con una flecha es la posición que tiene que llevar el rayo central. Obtenemos una imagen como esta. Se ve muy bien la articulación glenohumeral y también el borde glenoideo. Hasta aquí las proyecciones de hombro. Espero que os haya gustado y muchas gracias.